Si alguien me hubiera preguntado a María qué era lo que más quería de la vida, habría respondido con toda seguridad que quería estar tranquila y en paz. María tenía 17 años y su vida parecía transcurrir entre unos días grises que no tenían fin ni tampoco le daban alegría. Aquello comenzó después de la muerte de su madre, justo cuando su tía Carmen se mudó a su casa junto con su hijo Javier. La madre de María murió después de una larga enfermedad y exactamente 2 años antes había perdido también a su padre. Durante un tiempo la joven estuvo viviendo sola en la casa que le había quedado de sus padres, hasta que una mañana de verano su tía y su primo fueron allí a verla. Después de hacerle entender que no la iban a dejar, la tía Carmen y su hijo comenzaron a poner su propio orden en la casa. Antes que nada vendieron las cosas que habían pertenecido a los padres de María. María trató de detener a su tía, le mostró el testamento que había dejado su madre y en el que se decía que toda la propiedad pasaría a ser de su hija. Pero la tía Carmen enseguida arrancó ese papel de las manos de la joven y lo rompió en pequeños pedazos. Aquí está tu testamento. Mejor, cállate la boca o te echaré como un perro, dijo apretando los dientes. El primo de María, Javier, un tipo alto y flacucho, se rió con aprobación y se frotó las manos que le temblaban a causa de la resaca. Al dirigirles a ambos una mirada llena de odio y dolor, María salió corriendo de la casa y fue hasta el bosque donde estaba la cabaña que antes le pertenecía a su padre. Se subió a una cama chirriante y durante un largo rato estuvo llorando y acusando a su destino de todo. Sus compañeros de clase estaban ansiosos por celebrar la graduación y comenzar una vida nueva, mientras que María no tenía dinero para permitirse ese futuro tan feliz. Los ahorros que le había dejado su madre eran demasiado escasos para que pudiera mudarse a la ciudad y seguir estudiando. María estaba condenada a vivir en el mismo pueblo rodeado de bosques y a compartir el techo con su tía y el hijo de ésta, que andaba siempre borracho. La joven no podía contar con la ayuda de nadie, aparte de su tía, no tenía otros familiares, y los vecinos y conocidos no tenían por qué preocuparse de ella. Solo había una solución, esperar que las cosas cambiaran y confiar en que fueran a mejorar. Pero el tiempo pasaba y en la vida de María no se producía ningún cambio. Pasaron 2 años más y ella aún seguía viviendo con su tía Carmen, soportando sus constantes reproches. La tía hizo que todas las tareas del hogar recayeran sobre María, desde por la mañana temprano y hasta llegada la noche su sobrina hacía cosas por casa, limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa, la planchaba, fregaba el suelo e iba de compras. Un día, después de haber tenido otra pelea con su tía, la joven fue a la cabaña en el bosque a donde solía ir cuando tenía ganas de estar sola. Se sentó en el banco agotada y se inclinó un poco en su respaldo para estar más a gusto. Las nubes atravesaban el cielo sin prisas, una ligera brisa las estaba llevando a un lugar muy, muy lejano. Y María pensó en lo bueno que sería flotar así con ellas. Al ponerse a soñar no se dio cuenta de cómo se quedó dormida, pero de repente un fuerte grito la despertó. Le provocó un susto de muerte. No había gente cerca, con lo cual nadie pudo haber gritado de esta manera. Era un grito de desesperación, de queja, que al principio parecía ser un rugido y luego se convirtió más bien en un chillido cuyo sonido en el crepúsculo era melancólico y al mismo tiempo aterrador. María seguía sentada en el banco, pasando miedo y escuchando esa triste y dolorosa llamada, que tal vez fuera de algún animal del bosque al que ella no conocía. Finalmente el grito se apagó, pero al instante se oyó a lo lejos un ruido de hojas y un fuerte crujido de las ramas de los arbustos. Mirando cuidadosamente alrededor de la esquina, María se sorprendió al ver a un pequeño osito que venía cojeando hacia la cabaña. Caminaba de forma graciosa, pesada y torpe, daba pequeños saltos y estaba girando la cabeza sin parar para escuchar y olfatear lo que tenía alrededor. Cuando llegó al tanque con agua de lluvia y luces, no bebió hasta saciar la sed. Luego se sentó y miró a la joven que se le acercó para verlo. «¿Entonces, eres tú el que ruge?»,
Le preguntó a los ¿alguien te ha hecho daño? El osito se limpió el hocico con la pata y estornudó. Luego se movió hacia María y le tocó la pierna con su nariz. La joven entró un momento en la cabaña, sacó unos terrones de azúcar que seguramente había dejado allí algún cazador y le dio unos pocos a su invitado, que parecía un peluche. Este tomó el obsequio con la lengua y volvió a rugir, pero esta vez el sonido apareció más alegre. ¿Dónde está tu mamá, pequeñín?, preguntó María, y con algo de susto miró a su alrededor buscando un oso. ¿O es que estás completamente solo? El osito bostezó, dio un salto hacia el banco y se metió debajo. Al poco tiempo, la joven oyó su sonoro resoplido, el osito se durmió. María se quedó allí sentada un rato más. Sacó más azúcar de la cabaña y lo dejó junto a los osesno y se fue a casa. El encuentro con el pequeño dueño del bosque hizo que el alma de María se alegrara un poco, y todas las discusiones y malentendidos que tenía con su tía le parecieron carentes de importancia y de valor. El cachorro de oso resultó ser una pequeña osa, a la que María le llamó Estrella. Para el final del verano, Estrella ya había crecido un poco, pero aún así seguía cerca de la cabaña, y la joven iba allí a verla y a dejarle comida. Para entonces su tía Carmen ya no era tan estricta con ella. A principios de agosto sufrió un infarto y una vez que lo superó, trató de evitar todo tipo de alborotos para no alarmar su corazón enfermo. La vida de María estaba mejorando a medida que pasaba el tiempo, y la joven creía que fue gracias a aquella ayuda que le prestó a la osa Estrella. María creía que un boomerang de bondad había regresado a ella y cada vez que miraba a la osa, le parecía que le estaba agradeciendo. Y es que Estrella de verdad le estaba muy agradecida a su salvadora. Cada vez que María visitaba la cabaña, la osa salía del bosque y se dirigía hacia ella, luego se tumbaba a sus pies y cerraba los ojos de placer. Siempre que se llenaba de aquella comida abundante que le preparaba María, Estrella venía a acoplarse al lado de la joven y le lamía las manos con su lengua suave y lisa, agradeciendo de esta manera a su protectora. Después se levantaba y se iba alejando, con su paso tambaleante, para luego volver. Pero un día, cuando María fue como de costumbre a ver cómo estaba Estrella, la osa no salió a su encuentro. La joven, preocupada, miró hacia el bosque profundo, llamó a la osa por su nombre, pero Estrella no apareció. Al recorrer todas las zonas cercanas y no haberla encontrado, María se alarmó de verdad. A su memoria enseguida le vino un recuerdo de unos cazadores provenientes de la ciudad a los que había visto en la tienda el día anterior. Al haber imaginado que Estrella estaba en peligro, María fue corriendo a la cabaña, se puso un chubasquero y fue en busca de su amiga del bosque. María recorrió toda la zona pegada a la cabaña, pero sin resultado alguno, y ya iba a volver cuando de repente oyó un disparo y un rugido que lo siguió. Se echó a correr hacia la parte del bosque desde donde se oyeron esos sonidos. Se hizo paso entre las ramas del enebro, rodó por la cuesta y si no se rompió un brazo fue de milagro. Al final llegó hasta la orilla de un pequeño lago. Al levantarse y girar la cabeza, María vio una cosa extraña en el mismo borde del agua. Con las manos delante de sí completamente inmóvil, estaba un hombre, y frente a él vio a Estrella, agachada con la cabeza inclinada hacia el centro de su atención. Cuando el hombre no pudo aguantar más y retrocedió, la osa se levantó con aire amenazador y agitó las patas delanteras. Quién sabe cómo hubiera terminado todo si en ese momento María no hubiera intervenido en el enfrentamiento entre el hombre y la osa. Estrella, quieta, tranquila, gritó corriendo cuesta abajo hacia el agua. No, Estrella. Deja a ese hombre en paz. La osa enseguida bajó sus enormes patas y giró su nariz hacia María. Luego se dio la vuelta hacia el hombre y con un gruñido amenazador caminó despacio por el borde del agua. Cuando la osa desapareció detrás de los árboles, María se acercó al hombre, muerto de miedo, y miró su cara pálida de susto. El hombre estuvo un buen rato parpadeando sin más,
luego dejó caer la mochila de sus hombros e hizo un gesto a María para que le sacara una botella de agua. Al haber bebido lo suficiente, se sentó y murmuró: «Gracias». El extraño se llamaba Alejandro y solo hacía un día desde que había llegado de la ciudad junto con sus amigos cazadores. Pero como no tenía ninguna experiencia, los dejó de seguir mientras estaban adentrándose en el bosque y luego se perdió él mismo. Al ver a la osa, Alejandro le disparó, seguro de que iba a salvarse del peligro, pero falló y solo hizo que Estrella se enfadara. Ella lo obligó a retirarse hasta el lago y no se sabe cómo habría terminado esa historia si María no hubiera llegado a tiempo a la orilla. Preocupada porque Alejandro podía volver a caer en peligro, la joven le invitó a pasar la noche en la cabaña de su padre. Al hombre le pareció bien y siguió a María a la cabaña. Cuando finalmente llegaron al lugar, ya era de noche. Después de prepararle un sitio donde dormir, María ya quería irse, pero Alejandro la agarró del brazo y no dejó que se fuera. «Quédate», susurró envuelto en una manta. «Ya es tarde, ¿a dónde vas a ir?». Entonces, María se quedó. Al haber entrado en calor, Alejandro, ya bastante más tranquilo, le contó a la joven un poco sobre sí mismo. Cuando le dijo que era un empresario y dueño de 2 tiendas de electrodomésticos, María, sorprendida, le clavó la mirada y se rió. «Pues, no parece ser un hombre de negocios», dijo. Alejandro se sintió avergonzado e incluso herido, por lo que se volvió hacia la pared y se quedó en silencio durante un largo rato. «Si no me crees, allá tú», dijo en voz baja. Luego se quitó bruscamente la manta, se levantó sobre los codos y miró a María. «Oye, ¿quieres que te lo demuestre?». «¿Cómo?». María se sorprendió. «Pues mira, vete a la ciudad y te mostraré mis tiendas. Hasta te haré un regalo. Tendrás cualquier producto que quieras gratis, y también te pago el envío a domicilio y todo». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su camisa y se la entregó a María. La joven la apretó con los dedos y se levantó. «Creo que me voy a ir de todas formas», dijo con un suspiro, abrochándose la chaqueta. «Mi tía estará preocupada. Te dije que duermas. Buenas noches». Alejandro volvió a tomar su mano, la atrajo hacia sí y de repente la besó en los labios. La primera reacción que tuvo María fueron las ganas de darle una bofetada, pero por alguna razón no lo hizo. Y al esperar que el beso terminara, salió corriendo de la cabaña a la oscuridad de la noche. El camino a la casa lo hizo automáticamente, moviéndose de un árbol a otro como una sombra. Sus labios aún sentían el ardor de ese beso espontáneo de Alejandro, y además, deseaba que la volviera a besar. Este extraño deseo asustó a María, pero no pudo librarse de él. El camino a la casa lo hizo automáticamente, moviéndose de un árbol a otro como una sombra. Sus labios aún sentían el ardor de ese beso espontáneo de Alejandro, y además, deseaba que la volviera a besar. Este extraño deseo asustó a María, pero no pudo librarse de él. Al haber llegado a casa, la joven entró en su habitación sin hacer ruido, se desvistió y se metió en la cama. Allí estuvo un largo rato sin poder dormir, recordando a Alejandro y el extraño encuentro en el que estuvo involucrada la osa. Finalmente, el sueño la venció. Después de que los cazadores localizaron a Alejandro, él se quedó en la cabaña durante varios días más. Durante todo ese tiempo, María estuvo a su lado. El sentimiento que le provocaba ese hombre era extraño y hasta entonces desconocido para ella. Y cuando la joven descubrió que Alejandro iba a volver a la ciudad, sintió una profunda tristeza. Al salir a despedirlo, no pudo contener las lágrimas y Alejandro, que se daba cuenta de todo, le dio un fuerte abrazo y la apretó contra su cuerpo. «Puedes ir a verme en cualquier momento», le dijo acariciando su pelo. «¿Recuerdas lo que te dije sobre el regalo?». María asintió, le dio a Alejandro un beso tímido en la mejilla y se puso a caminar alejándose de él cada vez más.
Cuando ya estaba bastante lejos del lugar, de repente se acordó de que se había olvidado de preguntarle por la dirección y pensó en regresar, pero Alejandro ya se había ido. Entonces María recordó que tenía su tarjeta. Rebuscó en sus bolsillos y se horrorizó al descubrir que la tarjeta no estaba. Se sentó en el suelo, tratando de recordar dónde podía haberla perdido, pero no pudo. Llorando de desesperación y creyendo que ya nunca volvería a ver a Alejandro, la joven volvió a casa, regañándose a sí misma por ser tan despistada. Durante todo el fin de semana, María estaba como ida, pensando en Alejandro. Al final, decidió ir a la ciudad y buscarlo allí. Entonces tomó el dinero que le quedaba y comenzó a preparar sus cosas. Cuando ya estaba lista para emprender el viaje, sucedió algo increíble. Un coche paró frente a su casa, y el que se bajó de él fue Alejandro. «No he dejado de pensar en ti en todo este tiempo», le dijo a María nada más verla. «Ya no podía conmigo mismo y decidí pasar a verte». «Yo también he estado pensando en ti», le respondió María en un susurro. «Cuánto me alegro de que estés aquí». Se aferró al chico con todo su cuerpo y se notó temblando mientras Alejandro, por su parte, sacó algo de su bolsillo y sonrió. «Esto es para ti», dijo, dándole a María un anillo de oro. «Quiero que seas mi esposa». Al haber aceptado el regalo, María se quedó un momento pensando en qué tenía que hacer. Al verla tan perpleja, Alejandro le puso el anillo en el dedo él mismo y sonrió. «Estoy de acuerdo», contestó la chica sin poder creer lo que estaba pasando. En ese momento, su tía Carmen salió de la casa. Al ver a los jóvenes abrazados, entendió todo enseguida y movió la cabeza incrédula. «Bueno, pues, enhorabuena», dijo con voz temblorosa. «Que se amen mucho». María y Alejandro se volvieron hacia ella y asintieron. «Gracias», respondieron a la vez. Justo un año después de la boda de María y Alejandro, vino a su familia su primer hijo tan esperado, a quien llamaron Diego. Para aquella época, Alejandro había llevado a su esposa a una nueva mansión de 2 pisos ubicada junto a un enorme lago. Todas las mañanas, al despertar y tomar a su hijo en brazos, María salía a dar de comer a los cisnes y patos. Fue lo más hermoso que el destino le pudo regalar. La joven aún no creía en el cuento de hadas cuyo protagonista parecía ser y temía que la magia desapareciera de repente como un espejismo en el desierto. Y cada vez que se daba cuenta de que todo era real, cerraba los ojos sintiendo una felicidad inmensa. Pero resultó que el miedo que tenía sin saber por qué no era inventado y el final de aquel cuento de hadas ya estaba cerca. En un día nublado, después del desayuno, se fue de compras y por alguna razón decidió llevar a su hijo con ella, aunque normalmente iba sola. Colocó a Diego bien abrigado y tapado en el carrito y se puso a caminar despacio por la calle, sin dejar de mirar a su bebé que estaba sonriéndole desde debajo de la capucha. Una vez en el cruce, María se puso a esperar que el semáforo cambiara de rojo a verde y, para hacer que la espera se hiciera más amena, comenzó a hacerle muecas graciosas a su hijo. El juego le entretuvo a María tanto que no se dio cuenta cuando la luz en el semáforo se volvió roja de nuevo. Entonces dejó de jugar, empujó el carrito y fue corriendo para cruzar la calle mientras aún no había coches. De repente, como si apareciera de la nada, un coche blanco se presentó en la carretera y vino disparado hacia María. Mientras, ella se quedó quieta del susto que le había entrado y miró cómo se le iba acercando, sin hacer nada ni prestar atención a los gritos de los transeúntes reunidos en la acera. El tiempo pareció detenerse para ella. María no podía gritar ni mover los brazos o las piernas, lo único que le quedaba era ver cómo el coche inevitablemente avanzaba hacia ella y su hijo. «¿A qué estás esperando, desgraciada?», gritó un hombre corriendo hacia ella. «Sal de allí rápido». Su fuerte grito hizo que volviera en sí. Entonces, María empujó el carrito tan rápido como pudo y en el mismo momento en el que el carrito con el bebé dentro terminó siendo sostenido por aquel hombre,
el coche golpeó a María e hizo que saliera despedida hacia atrás. Una vez en la acera, la joven sintió un dolor insoportable en todo el cuerpo y gritó. Trató de levantarse, luego se arrastró un poco hacia un lado y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, enseguida se dio cuenta de que estaba en una habitación de hospital. Quiso intentar levantarse, pero se cayó de la cama y gritando por el dolor que le atravesó su espalda, quedó retorciéndose en el piso, que estaba frío. Al haber oído el ruido, varias enfermeras acudieron a la habitación y con mucho cuidado volvieron a acostar a María y llamaron al médico. A ver, ¿qué es todo este jaleo que nos has montado aquí? El doctor al entrar le sonrió a María. Usted no se debe mover, nada de nada. ¿Sabe lo que tiene? María arrugó la frente, tratando de recordar lo que había pasado, pero lo único que le vino a la mente fue cómo empujó el carrito pasándolo al hombre desconocido. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó mirando al doctor a través de sus párpados, que de repente se volvieron pesados. Mi hijo está bien, por favor dígame que está bien. No se preocupe, su hijo está muy bien, habló el médico sin forzar la voz. Ahora está con su abuela. Así que no hay nada de qué preocuparse. Pero en cuanto a usted. El médico hizo una pausa, revisando algunos papeles, luego miró brevemente a María y suspiró. Pues a lo que iba, usted se encuentra en una condición extremadamente complicada, comenzó con una voz tranquila y triste. Cuando nos la trajeron, estaba con un pie en la tumba. Y si hablamos en términos científicos, logró sobrevivir a una muerte clínica. Tuvimos suerte porque pudimos sacarla de ahí, pero su columna tuvo que ser reconstruida pedazo a pedazo como si fueran piezas de un puzzle. ¿Entonces podré volver a caminar o no?, lo interrumpió María con impaciencia. ¿Podré levantarme algún día? El médico se secó la cara con su gorro y cerró los ojos. En teoría sí, confirmó tras una pausa. Pero no podemos decir con seguridad cuándo ocurrirá. Yo no soy adivino y lo sabe. Antes necesitará un curso de rehabilitación, masajes, ejercicio y muchas cosas más. Pero por ahora, lo que tiene que hacer es tomárselo con calma y luchar con todo su ser, y durante mucho tiempo. Aquí tiene su medio de transporte para los próximos años, hizo un gesto con la cabeza hacia la silla de ruedas que estaba junto a la puerta y enseguida se fue. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él, María se tapó la cara con una manta y rompió a llorar. Hasta hacía muy poco, ni siquiera podía imaginar que se encontraría en una situación así, y ahora no podía levantarse para acercarse a la ventana y respirar el aire fresco. Lo único que hacía que no perdiera la esperanza era el saber que su hijo había salido ileso. Fue así como María empezó a vivir una vida diferente, llena de días tan difíciles que a veces parecían casi insoportables. Después de haber pasado casi 2 meses en el hospital, regresó a casa donde su suegra, Teresa, se prestó para cuidarla. Era una mujer baja y encorvada, que parecía ser mayor de 60 años. 10 años de soledad tras la muerte de su marido dejaron una huella de añoranza y dolor en su cara. Teresa nunca le devolvió a María la mirada y apenas le hablaba, prefería hacerlo todo en silencio. A la joven le pareció que su presencia en la casa de la suegra era un estorbo para ésta, y le pidió a Alejandro que le consiguiera una enfermera, pero su marido lo rechazó rotundamente. De eso nada, dijo sin prestarle importancia al asunto. Mamá no necesita ninguna ayuda para cuidarte. Le caes bien, solo que no lo demuestra. Pero a María no le daba esa sensación. Su suegra se volvía más melancólica cada día, trataba de completar todas las tareas relacionadas con el cuidado de su nuera confinada a una silla de ruedas tan rápido como podía para irse lo antes posible. A veces, acostada en su cama, María escuchaba las discusiones que su suegra tenía con su hijo y que trataban de ella. Aquellas peleas le hacían mucho daño y cada palabra se le clavaba en el corazón.
Teresa persuadió a Alejandro para que se divorciara de María, así se quedaría con su hijo y se olvidaría de todo lo que había pasado. Él le contestaba que se lo iba a pensar, porque no quería una esposa en silla de ruedas, pero tampoco su conciencia le permitía echar a una persona enferma de casa. La joven, al darse cuenta de que en ese estado su esposo no la necesitaba, lloró en su habitación. Pero no podía hacer otra cosa que soportar el ser humillada, aunque solo fuera por su hijo, a quien le quería muchísimo. Y un día, María escuchó una conversación que era aún más extraña que el resto. Teresa estaba detrás de la puerta hablando con alguien por teléfono, y María, al haber logrado pasar de la cama a la silla de ruedas, se acercó y escuchó. Sí, lo importante es que sea uno que no deje ningún rastro. Teresa parecía estar encargando un producto, algo como pastillas para dormir. No te preocupes por el precio, lo pagaré bien. Perfecto, me parece estupendo. Necesito lo justo para para una persona. No, esto ya no es asunto tuyo. ¿Qué más te da para quién es? Nada, nos vemos por la noche y lo hablamos todo. La suegra se quedó callada y María esperó un poco más y luego volvió a la cama. La conversación que escuchó la dejó alarmada. Estaba claro que se trataba de ella, pero que era lo que Teresa había querido conseguir intentando resolverlo. La joven no pudo dormir en toda la noche. Y al día siguiente, todo se resolvió por sí solo. Por la mañana, cuando Alejandro se fue a trabajar, Teresa entró en la habitación de María y se le anotó más alegre y simpática que nunca. Le ayudó a María a subir a la silla de ruedas y le preguntó, ¿qué te parece si tomamos un té? Hice un strudel de manzana, creo que salió bastante bien. Le propuso a la joven. Efectivamente, desde la cocina llegaba un olor exquisito a bollería dulce. María sintió con una sonrisa y la suegra la sacó en la silla de ruedas de la habitación. Una vez en la cocina, Teresa se puso a servir el té y de repente se volvió ruidosa y al mismo tiempo lenta, como si intentara desviar la atención de la joven de algo importante. Cuando María tuvo su taza de té delante de sí, miró a la señora y pinchó el strudel caliente con un tenedor. ¿Por qué no tomas el té?, preguntó a su suegra con cautela. Es un té muy bueno, me lo trajo una amiga de la India. María, que lo sabía todo, suspiró y entrecerró los ojos. No dudo de su fantástico sabor, pero es que aún está demasiado caliente, le mintió a su suegra sin pestañear. Voy a dejar que se enfríe un poco. Teresa cambió de expresión y quiso decir algo, pero en ese momento sonó su teléfono y, cuando se levantó para contestar, María cambió las tazas y finalmente tomó un sorbo de té. Unos minutos después, la joven ya estaba esperando con impaciencia que su suegra llevara la taza a los labios. Sin sospechar nada, Teresa tomó un sorbo y de repente hizo una mueca, puso la taza en el platillo y se agarró la garganta. Estaba temblando y sus ojos parecían salir de sus órbitas. María, asustada de verdad, se le acercó en su silla de ruedas. ¿Por qué quisiste envenenarme?, gritó evitando que su suegra perdiera el conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? La cara de Teresa se puso colorada como un tomate y miró a su nuera con una mirada enloquecida. María no pudo conseguir nada de ella y llamó a la ambulancia. Inspiró a los médicos y se lo contó todo. Luego recogió sus cosas, sacó a Diego, que estaba dormido de la cuna y escribió una breve nota para Alejandro. Ya no quedaba nada más que pudiera hacer a María quedarse en esa casa. Con cuidado condujo su silla de ruedas por la rampa, salió a la calle y se dirigió a la estación. Tenía muchas ganas de volver a casa, a su pueblo natal, donde le seguía esperando su casa paterna y esa vieja, pero todavía acogedora. ¿Le importa si miro su espalda?, preguntó, frotándose la cara sin afeitar. Tal vez pueda hacer algo para ayudarle, quién sabe. María,
sin saber si sorprenderse o enfadarse con el hombre y su propuesta, se quitó el impermeable, luego se subió un poco la camiseta y miró con cierta vergüenza a Silverio. Y entonces él, que no se sentía tímido en absoluto, se le acercó sin dudarlo y comenzó a palpar su espalda. No es una columna, es como una tabla recta y así no debe ser, sonrió, moviendo los dedos de una vértebra a otra. Vaya unos médicos tan inútiles. Pero bueno, ahora lo arreglamos todo. Presionó ligeramente una vértebra, luego otra, y así examinó toda la columna desde el cuello hasta la parte inferior de la espalda. Al oír un crujido, María estuvo a punto de soltar un grito, pero Silverio ya había terminado la exploración y le bajó la camiseta. Ahora intenta inclinarse hacia adelante y hacia atrás, le pidió, vigilando cada movimiento de la joven. Pero hágalo con cuidado, sin esforzar y sin prisas. María se inclinó ligeramente hacia adelante, luego hacia atrás, y se sorprendió al descubrir que ese ejercicio se le daba con una facilidad que no se podía ni imaginar. Al ver que sus esfuerzos no fueron en vano, Silverio sonrió, satisfecho. Ahora trata de dar un paso sin muletas, volvió a pedirle, retrocediendo un poco. Pero con cuidado. María arrojó las muletas al césped y movió su pierna derecha hacia adelante. Dio un par de pasos, se tambaleó y ya se iba a caer, pero Silverio enseguida la sujetó y la llevó hasta el banco. Bueno, todavía es demasiado pronto para andar sin muletas, dijo, sentándose junto a María. Pero creo que de aquí a una semana su situación mejorará bastante. María le miró con asombro y se tragó el nudo que tenía en la garganta. ¿Quién es usted?, le preguntó, haciendo un esfuerzo para hablar. ¿Cómo es que entiende de estas cosas? Soy un simple guardabosques, vine aquí de un pueblo vecino, dijo con calma, inhalando el aroma de los abetos. En cuanto a su pregunta, mi abuelo fue un buen quiropráctico. Todo el pueblo le pedía consultas, así que me enseñó algo. Murió hace 5 años, pero su conocimiento sigue ayudando a la gente. Silverio miró a María y ella se sonrojó, avergonzada. Entonces, ¿podré caminar?, preguntó, mirando sus pies. Digo, sin muletas. Hombre, claro, exclamó el joven, dándole a María una palmada en el hombro. Mi abuelo curó a gente que estaba mucho peor que usted. María, inspirada por la buena noticia de que volvería a caminar, se levantó despacio, dio unos pasos para tomar sus muletas y regresó al banco. Oye, puede andar, dijo Silverio, satisfecho. Es más miedo que otra cosa. Se levantó, se abrochó la cazadora y miró hacia la profundidad del bosque. Bueno, tengo que ponerme a trabajar, suspiró, tendiéndole la mano a María. Ha sido un placer conocerla. Si quiere, vuelva a la tarde, la invitaría a un té. María le estrechó la mano, asintió con la cabeza y sonrió. Vendré sin falta, respondió. Silverio se dio la vuelta y estaba a punto de irse, cuando de repente en algún lugar muy cerca se oyó un crujido ensordecedor de los arbustos. Estrella pisó el césped junto con 2 osesnos. Al darse cuenta de que estaba allí María y su nuevo conocido, Estrella giró su enorme cabeza hacia la joven, aspiró aire con ruido a través de sus fosas nasales, luego agitó su pata y continuó caminando mientras los osesnos la siguieron. ¡Ay, Dios mío, que si me desmayo!, exhaló Silverio cuando la osa desapareció de la vista. Me pregunto por qué no nos atacó. María miró con nostalgia la dirección a donde había ido Estrella y movió la cabeza con negación. Somos amigas, ella y yo, dijo volviéndose hacia Silverio. Es una historia muy larga, se la contaría algún día mientras tomamos el té. Silverio sonrió sin decir nada, se echó la mochila al hombro y se dirigió a lo profundo del bosque. Antes de perderse de la vista, se volvió y saludó a María. La chica le respondió de la misma manera y poco a poco caminó en dirección contraria, hacia su casa.
Tenía muchas ganas de contarle a la tía Carmen cómo el nuevo guardabosque Silverio le había devuelto la ilusión por caminar y también tenía muchas ganas de volver a ver a este hombre y contarle la historia de su amistad con la Osa Estrella. Pensando en ello, María iba caminando despacio entre enormes pinos y abetos y apenas se apoyaba en sus muletas. Ya no tenía ninguna duda de que con el tiempo no iba a necesitarlas más, ya le habían servido lo suyo y lo que le esperaba a María era algo nuevo y maravilloso.